Introducción a la función racional. El objetivo de esta presentación es definir el concepto de una función racional, determinar el dominio de una función racional y establecer un proceso para identificar la naturaleza de los tipos de discontinuidades comunes en una función racional. Vamos a comenzar estableciendo una definición para la función racional. Vamos a decir que una función racional se define como la división, el cociente, la razón, entre dos funciones de tipo polinomial. Una manera de representar al concepto de función racional en notación matemática es decir que una función racional es una función r de x que es igual a p de x dividido por q de x. La r de x se utiliza para representar a la función racional, mientras que p de x y q de x son precisamente dos funciones polinomiales que se están dividiendo entre sí. Es importante establecer que en una función racional el denominador nunca puede ser cero, puesto que la división entre cero no está definida. De esta manera, uno de los requisitos que se debe de verificar para toda función racional es que el denominador q de x siempre tendrá que ser diferente a cero. Ejemplos de funciones polinomiales que se utilizan para representar a las funciones racionales son las funciones lineales, las funciones cuadráticas. También esas forman parte de lo que son funciones de carácter polinomial. Algunos ejemplos de funciones racionales a partir de la definición que acabamos de establecer puede ser, por ejemplo, la función f de x que es igual a 2x menos 1 sobre x más 2. Esto es una función racional dado que se trata de el cociente entre dos funciones, en este caso, dos funciones de carácter lineal. Un segundo ejemplo es esta nueva función, en donde se trata de la división de una función cuadrática entre una función lineal. Ambas son funciones racionales. De la misma manera, cuando nosotros dividimos dos funciones cuadráticas, estamos construyendo a una nueva función que se llama función racional. Y así podemos también dividir una función polinomial de grado 3 entre una función polinomial de grado 1. Como estos cuatro ejemplos, se pueden tener muchos diversos ejemplos de funciones racionales que cumplen la definición que dimos al inicio. Mientras una función polinomial tiene por dominio a todo el conjunto de los números racionales, el dominio de una función racional no es comúnmente todo el conjunto de los reales. Es muy común que las funciones racionales tienen un dominio distinto al de todo el conjunto de los números reales. Por supuesto, hay algunos casos de funciones racionales cuyo dominio sí es el conjunto de los reales. Vamos a decir que el dominio de una función racional va a estar restringido o va a excluir a los valores que son soluciones del polinomio q de x. Es decir, el dominio de una función racional va a excluir aquellos valores para los cuales q de x sea exactamente igual a 0. Sabemos pues que esto es así porque la división entre 0, que ya hemos dicho, no está definida. Bueno, muy bien. Ejemplos de una función racional podemos tener a la siguiente función. A la función x cuadrada menos 5x más 6 dividido por x menos 3. Como hemos dicho anteriormente, el dominio debe de excluir o restringir al valor de x que haga 0 al denominador. En este caso, es fácil
saber que x menos 3 es igual a 0 solo cuando x vale 3. Este valor de 3 es justamente el valor que se excluye del dominio de toda la función racional. Volvemos a reiterar la idea. ¿Por qué? Porque si x fuera 3, esa división quedaría indefinida. Por tanto, el dominio de la función racional se define como el conjunto de los números reales, todos excepto el número 3. Esta notación también se puede representar como el dominio de la función es el conjunto de todas las x que pertenecen a los reales siempre y cuando x no sea 3 o bien x sea diferente a 3. En notación de intervalos podemos decir también que el dominio de esta función es la unión de dos intervalos, el intervalo que va desde menos infinito a 3 unido con el intervalo que va de 3 al infinito. En los tres casos queda claro que el valor 3 está excluido de nuestro ejemplo. Por tanto, justo cuando x vale 3, la función racional presenta una discontinuidad. Es decir, cuando x vale 3, la función no está definida, no se puede calcular. En este segundo caso, en el de la función x al cuadrado más x menos 2 dividido entre x al cuadrado más 5x más 6, el proceso en esencia es el mismo. El denominador no puede ser 0. Por tanto, nosotros tenemos que buscar aquellos valores que hagan 0 el denominador. Ahora bien, en este caso se trata de una función cuadrática y nosotros sabemos que la solución de una función cuadrática puede resolverse mediante el uso de alguna fórmula o bien mediante un proceso de factorización. Resultado de este proceso de factorización podemos encontrar aquellos valores que hagan 0 a esta expresión, es decir, los que hacen 0 al denominador. Y en el caso de nuestro ejemplo, estos valores son menos 2 y menos 3. En este segundo ejemplo hay dos valores que hacen 0 al denominador. Por tanto, el dominio de la función ahora se va a representar de la siguiente manera, como el conjunto de todos los números reales menos esos dos valores. Y esos dos valores se representan al interior de unas llaves. Así pues, entonces, esta función ahora presenta dos discontinuidades, es decir, hay dos valores en los cuales la función está indefinida. Ahora bien, si una función racional tiene una discontinuidad, esta discontinuidad se puede ver gráficamente como un hueco o bien como una asíntota vertical. Es decir, que gráficamente puede ocurrir que a la función le esté faltando un punto o bien que la función esté rota por la presencia de una asíntota. En el primer caso, el tipo de discontinuidad se llama eliminable o removible. En el segundo caso, la discontinuidad se llama infinita o también de asíntota vertical. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a identificar qué tipo de discontinuidad presenta una función? Es decir, cuando yo tengo una función que es discontinua en un punto, ¿cómo voy a saber si se trata de una discontinuidad removible o eliminable que se ve como un huequito en la gráfica? ¿O cómo voy a saber si se trata de una discontinuidad por la presencia de una asíntota vertical? Pues bien, una vez que nosotros hemos determinado el dominio de la función y hemos determinado los valores en los cuales esta función es discontinua, lo que vamos a hacer es sustituir
cada uno de estos valores donde la función no está definida. Lo vamos a sustituir en el numerador. Y así, cuando hagamos la sustitución, el resultado que obtengamos puede ser de uno de dos tipos. O me puede dar una división 0 entre 0, o me puede dar una división de un número diferente a 0 entre 0. Cuando tengo una división 0 entre 0, esto quiere decir que estoy ante la presencia de una discontinuidad eliminable o removible. Mientras que cuando tengo una solución de un número que no es 0 entre 0, me indicará que el tipo de discontinuidad es de asíntota. Vamos a regresar al ejemplo primero. Nosotros sabemos que en ese ejemplo primero el dominio de la función era todos los reales con excepción del número 3. Es decir, nosotros sabemos que esta función es discontinua para el valor de x igual a 3. Ahora, queremos saber qué tipo de discontinuidad tiene la función. El proceso es tomar este valor y sustituirlo en toda la función. Al momento que nosotros lo sustituimos, realizamos las cuentas y obtenemos el siguiente resultado. Esto quiere decir que estoy en un resultado de la forma 0 entre 0. Por tanto, lo que estoy encontrando es que esta función tiene una discontinuidad eliminable o removible. Es decir, en la gráfica se va a observar un pequeño hueco en la función. Si nosotros vemos este otro ejemplo, tengo esta nueva función. Veamos. Primero tengo que determinar su dominio, es decir, preguntarme con qué valor el denominador se vuelve 0. Es claro que ese valor es negativo 2. Por tanto, el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales con excepción del número menos 2. Es decir, nuestra función es discontinua en menos 2. Ahora la cuestión es, ¿qué tipo de discontinuidad es la que tiene esta función? ¿Será una eliminable removible de hueco o bien será una discontinuidad de asíntota? El proceso es sustituir el valor de menos 2 en toda la función. Al momento que nosotros hacemos la sustitución, encontramos que el resultado que obtenemos es el siguiente. Este resultado no es de la forma 0 entre 0, sino es de la forma menos 3 sobre 0. Este tipo de resultado lo que nos indica es que estamos ante la presencia de una discontinuidad de tipo asíntota. Esta es, así, la forma en que nosotros podemos identificar las discontinuidades de una función. Muy bien, como ejercicio de reflexión, ¿cuál será el dominio de la siguiente función racional? ¿Tiene discontinuidades? Y si las tiene, ¿de qué tipo son?